La cita que vamos a considerar para este estudio, para iniciar el estudio, es Segunda de Corintios, capítulo 12, verso del 1. Vamos a ver desde el verso 1 al verso 13. Vamos a leer esa porción de Segunda de Corintios. A ver, vamos a leer Segunda de Corintios. A ver, vamos a buscar la porción. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 13. ¿Sí? Vamos a considerar todos estos versos. Dice el verso 1, tengo que jactarme, no hay nada que ganar por ello, pero seguiré a las visiones y revelaciones del Adón. Conozco a un hombre que en unión con el Mashiach, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Yahweh lo sabe. Y yo sé que tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé. Yahweh sabe. Fue arrebatado al Gan Edén. En las traducciones, ¿verdad? La Reina Valera ahí aparece como el paraíso. Fue arrebatado al Gan Edén y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Acerca de ese hombre yo me jactaré, pero acerca de mí mismo no me jactaré, excepto de mis debilidades. Si yo en realidad quisiera jactarme, no sería un necio, porque estaría hablando la verdad, pero por la grandeza extraordinaria de las revelaciones me obtengo para que nadie piense de mí más de lo que mis palabras o hechos requieren. Por lo tanto, para mantenerme lejos de hacerme demasiado orgulloso en mi carne, un mensajero de Hasatán, para golpearme de modo que no me envanezca. Esta es la cita principal para el estudio. Voy a volver a repetir el verso 7. Dice, por lo tanto, para mantenerme lejos de hacerme demasiado orgulloso, he sido dado una espina en mi carne, un mensajero de Hasatán para golpearme, de modo que no me envanezca. 3 veces he rogado al Adón que quite esta cosa de mí, pero me ha dicho, mi favor es suficiente para ti, porque mi poder llega a la perfección en la debilidad. Por lo tanto, estoy muy feliz de jactarme de mis debilidades para que el poder del Mashiach descanse sobre mí. Si estoy muy complacido con debilidades, insultos, estrecheces, persecuciones y dificultades soportadas por amor al Mashiach, porque es cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Me he comportado como un necio al jactarme, pero ustedes me obligan a hacerlo. Ustedes debían de haberme exaltado, ¿sí? Porque en ninguna manera soy inferior a los superemisarios, aunque no soy nada. Las cosas que prueban que soy un emisario, señales, maravillas y milagros fueron hechas en presencia de ustedes, a pesar de todo lo que he tenido que soportar. ¿Hay algo en lo que han estado detrás de otras asambleas, aparte de que no he sido carga para ustedes? Perdónenme por esta injusticia. Hasta ahí vamos a llegar, hasta el verso 13.
Y bueno, la base fundamental para este estudio es el verso 7. Y bueno, vamos a ir considerando poco a poco. Shalom, shalom, bienvenidos al estudio, los que apenas se conectaron. Yahweh nuestro Elohim les siga bendiciendo a cada uno. Y bueno, estamos considerando el estudio. ¿Cuál es tu aguijón? Sí, entonces, bueno, después de haber leído la porción de 2 de Corintios 12, 1 al 13, la cita donde Shaul habla del aguijón, ¿verdad? En la traducción restaurada habla de espina, ¿verdad? El texto principal pues está, como les dije, segunda de la carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7 principalmente, donde dice, y para que no me exaltase desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, ¿sí? Un mensajero de Hasatán que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. 3 veces he rogado al Adón que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi Gesed, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí vemos, ¿verdad? Vemos claramente que dice que a Shaulo se le fue dado un aguijón en la carne, ¿sí? Y que le había rogado al Adón 3 veces, le había rogado al Adón que le quitase ese aguijón, ¿sí? Pero dice, y me ha dicho, bástate mi Gesed, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que vemos que Yahweh no quiso quitarle ese aguijón, ¿verdad? Y bueno, así como Shaulo, cada uno tiene un aguijón, tiene una espina que está ahí para perfeccionarnos, ¿sí? Entonces, bueno, en griego la palabra, donde tradujeron la palabra, ¿verdad? Como aguijón, en griego se dice skotlops te sarki, que significa literalmente espina, estaca o aguijón clavado. Eso significa la palabra skolops te sarki, estaca, espina o aguijón clavado, ¿sí? Entonces, bueno, las dos traducciones están bien porque en algunas aparece como aguijón, en algunas traducciones aparece como espina. Entonces, la palabra significa espina, estaca o aguijón clavado. Entonces, bueno, es algo doloroso, constante, o sea, ahí está el dolor. Quizá pues todos hemos experimentado, ¿verdad? Que en alguna ocasión se nos ha encajado en la piel una espina, ¿sí? Y es muy molestoso, a pesar de que sea una espina pues muy pequeña, es molestoso, está molestando ahí la carne, ¿verdad? Está molestando la parte donde pues se encaja. Entonces, literalmente, pero bueno, aquí Pablo pues estaba hablando algo más profundo y ahorita pues vamos a ir viendo, ¿verdad? Y bueno, disculpen, amadas, porque no había leído sus mensajes. Nuestra amadita Jod Valeria, Shalom, Shalom, Laila mi amadita Jod Valeria. Yahweh nuestro Elohim le bendice. Nuestra amada Jod Steffi también está conectada. Yahweh nuestro Elohim les bendice, amadas. Y bueno, no pude compartir el link ahí en el grupo de WhatsApp, de Facebook. Si alguien lo puede compartir, háganlo por favor, amadas, porque no me dio la opción de compartirlo. Y bueno, pues vamos a continuar. El propósito espiritual del aguijón, ¿sí? El propósito espiritual del aguijón de Shaulo, de Pablo. Shaulo mismo explica la razón
que era para evitar el orgullo espiritual. Él había recibido revelaciones extraordinarias, ¿sí? Ahí lo vimos en 2 de Corintios 12, 1 al 4, ¿sí? Donde dice, incluso dice que fue arrebatado al tercer cielo, ¿sí? Al paraíso. Fue arrebatado al tercer cielo donde está el paraíso. Por eso dice que el aguijón se le fue dado para evitar el orgullo espiritual. Porque lamentablemente, cuando Yahweh da revelación, muchos caen en orgullo. Y eso es algo que a Yahweh no le agrada, sí, el orgullo. Entonces, bueno, en el pensamiento hebreo, esto se parece como un tikkun, ¿sí? Tikkun, que es corrección espiritual. O sea, el aguijón que se le fue dado a Saulo o a Pablo, para que se entienda, es comparado al tikkun de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? En el grupo, sobre lo que es el tikkun, que todas las almas necesitamos hacer tikkun, rectificación o corrección, ¿sí? En este caso a Pablo se le fue dado ese aguijón para que hiciera tikkun, su corrección. Yahweh permite una debilidad para mantener humildad, depender de Él, evitar exaltaciones del ego. Es tan importante trabajar en ello, ¿verdad? No tener ego. Entonces, bueno, por eso Yahweh permite ciertas situaciones en nuestra vida, precisamente para eso, para no caer en el ego. Ser humildes y reconocer que solo dependemos de Él. Entonces, bueno, vamos a ver qué era el aguijón principal. ¿Cuál era el aguijón? ¿Cuál era el aguijón que se le fue dado a Saulo, a Pablo? Principales interpretaciones, vamos a ver, porque, bueno, hay varias interpretaciones, ¿verdad? En la escritura no lo dice claramente, así como tal, ¿verdad? Pero existen varias teorías. Primeramente, la primera interpretación que se le puede dar, que el aguijón era una enfermedad física, que ese era el aguijón que se le había dado a Pablo, a Saulo, una enfermedad física. Muchos estudiosos creen que Saúl tenía una enfermedad. La teoría más común, problemas en los ojos, migraña, epilepsia y malaria. O sea, esas son las interpretaciones que varios estudiosos sacan esa conclusión, que a ese aguijón era el que se refería Saulo, sí, Pablo. Lo que era problemas en sus ojos, migraña, epilepsia o malaria. En el libro a los Gálatas, ahí dice en Gálatas capítulo 4, verso 13 al 15, vamos a considerar esa porción. Gálatas 4, 13 al 5. Gálatas capítulo 4, del 13 al 15. Gálatas 4, capítulo 4, verso 13 al 15 dice: ¿saben que es porque yo estaba enfermo que proclamé las buenas noticias a ustedes al principio? Y aunque mi condición física debió haberlos tentado a tratarme con desprecio, no expusieron ningún signo de
desdén o disgusto. No, ustedes me recibieron como si fuera un malak de Yahweh, como si hubiera sido el Mashiach mismo. Por tanto, ¿qué ha sido de la alegría que sintieron? Pues yo soy testigo que si hubiera sido posible, si hubieran sacado los ojos para dármelos. Ahí vemos algo importante, ¿verdad? Dice en el verso 15, ¿verdad? Dice al final, pues yo soy testigo que si hubiera sido posible, si hubieran sacado los ojos para dármelos, ¿sí? Ahí vemos que Pablo relata sobre, que dice que muchos, ¿verdad? Pues yo soy testigo que si hubieran sido posible, si hubieran sacado los ojos para dármelos. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Poco a poco para ver cuál era el aguijón de Saulo. Allí en Gálatas capítulo 4, verso 13 al 15, ¿verdad? Y vimos que dice, si hubiera sido posible, os hubierais sacado vuestros ojos, vuestros propios ojos para dármelos. Esto sugiere un posible problema ocular, ¿sí? De lo que hablábamos, que muchos estudiosos sacan la conclusión que cuando Saulo habla de un aguijón que se le fue dado, que se refería al problema en sus ojos, o el problema de migraña, epilepsia, malaria. Pero bueno, acá en el libro de Gálatas vemos, ¿verdad? Que le decían, si hubiera sido posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esto, como comentaba, esto sugiere un posible problema ocular de Saulo, ¿verdad? Y además también ahí en Gálatas 6:11, ¿verdad? Ahí vamos a ver esa cita también, Gálatas 6:11. Gálatas 6:11. En Gálatas 6:11 dice, miren la letra grande que uso de mi propia mano cuando cierro. Así dice en la traducción restaurada, ¿verdad? Pero en otra traducción dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Y con estas citas de Gálatas, pues muchos sacan la conclusión, ¿verdad? Que el aguijón que Pablo tenía era el problema ocular, o sea, problema en su vista, en sus ojos. Como punto número 2, persecución constante, es otra interpretación. Otra interpretación dice que el aguijón eran los enemigos que lo perseguían. ¿Sí? Esa es la otra interpretación. En el Tanaj muchas veces espinas simbolizan enemigos. Y bueno, vemos como ejemplo, ¿verdad? El libro de Números, capítulo 33 al 55. Vamos a considerar esa porción de Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. Vamos a ver esa cita. Bamidbar, o Números, capítulo 35. El verso es 55. El verso 55. Capítulo 35. Verso, a ver, amadas, permítanme. Ahorita les digo el verso. Es Números, capítulo 35. Capítulo 35. El verso
No trae hasta el 34. Ahorita les digo cuál es el verso. Dice ahí, bueno, ahorita les confirmo cuál es el verso, pero sí es el capítulo 35, donde dice: serán espinas en vuestro costado. Si alguien lo encuentra, me lo comparte, por favor. Y bueno, vamos avanzando, pero así dice la cita: serán espinas en vuestro costado. Por eso, bueno, sacan esa conclusión, ¿verdad? Que el aguijón eran los enemigos que lo perseguían, ¿sí? O sea, ahí tenemos ya dos interpretaciones. Shaul sufrió constantemente persecución, cárceles, azotes y conspiraciones. Esto aparece en 2 de Corintios capítulo 11, verso 23 al 27. Vamos a considerar esa cita. 2 de Corintios capítulo, ahorita les digo qué capítulo. 2 de Corintios capítulo 11, verso 23 al 27. 11, 23 al 27 dice: ¿son ellos siervos del Mashiach? ¿Estoy hablando como un loco? ¿Soy uno mejor? He trabajado más arduamente, más a menudo. He estado en prisión. He sufrido más golpizas. He estado cerca de la muerte una y otra vez. Dice el verso 24: 5 veces he recibido 40 azotes menos uno de manos de judíos. 3 veces me han golpeado con vara. Una vez apedreado. 3 veces he naufragado. He pasado noche y día en el mar abierto. Miren, qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que pasó Shaul, Pablo. Dice el verso 26: en mis muchos viajes he estado expuesto a peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligro de los gentiles, peligro de las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos ajín, entre falsos hermanos. Me he fatigado y soportado estrecheces muy a menudo, sin suficiente tiempo para dormir. Frecuentemente he estado con hambre y sed. La he pasado sin comida. He estado desnudo y con frío. Ahí narra, ¿verdad, Pablo, todo lo que él pasó, todo lo que él pasaba. Por eso, bueno, con esa cita, ¿verdad? Comprobamos la interpretación que muchos sacan, ¿verdad? Que el aguijón eran enemigos que lo perseguían. Y vemos, ¿verdad? Que, bueno, con estas citas comprobamos que realmente sí, Shaul sufrió constantemente persecuciones, cárceles, azotes, conspiraciones. Y bueno, no fue fácil para él, ¿verdad? Por eso es que se saca esa otra interpretación, que el aguijón pues eran sus enemigos que lo perseguían. Y como punto número 3, la otra interpretación que se saca, ¿sí? Un mensajero espiritual que lo ataca. El texto dice, ¿verdad? Lo que leímos en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Ahí dice, ¿verdad? Que un mensajero de Hasatán, ¿sí? Un mensajero de Hasatán
Esto puede significar ataques espirituales, opresión demoníaca permitida por Yahweh. Esto recuerda el caso de Job, ¿sí? Ya que Job pues también sufrió un ataque espiritual por parte de Hasatán. Interpretación desde la perspectiva hebrea. En la tradición judía se entiende que los grandes justos reciben yesurim, o sea, aflicciones de corrección. O sea, eso se cree dentro del pueblo de Israel, que los justos reciben yesurim, que significa aflicciones de corrección. Su propósito, ¿cuál es el propósito, verdad, de aflicción de corrección? El propósito es purificar el alma, elevar el espíritu, evitar el orgullo espiritual. Para eso es, ¿verdad?, el yesurim, las aflicciones de corrección. Son para purificar nuestra neshama, nuestra alma, para elevar nuestro ruach, o sea, para elevar nuestro espíritu, para evitar el orgullo espiritual. Y bueno, como dice, ¿verdad?, ahí en Proverbios 3, 11 al 12, vamos a ver. Ahí dice, ¿verdad?, a quien Yahweh ama, lo corrige. Vamos a ver esa porción de Proverbios capítulo 3. Vamos a ver ese hermoso libro de Proverbios. Proverbios, o en hebreo Mishle. El libro de Mishle o Proverbios, como se conoce normalmente. Proverbios capítulo 3, verso 11 al 12. Dice el verso 11: Hijo mío, no desprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque Yahweh corrige a los que ama y azota a todos los hijos que él recibe. Ahí vemos que mismo Yahweh, ¿verdad?, dice que corrige a los que ama y azota a todos los hijos que él recibe. O sea que todo es para nuestro crecimiento espiritual. Todo es para que purifiquemos nuestra neshama, nuestra alma, y para elevar nuestro ruach, para elevar nuestro espíritu, para evitar el orgullo espiritual. Para eso es el aguijón, ¿sí? Para evitar el orgullo espiritual, porque el orgullo pues no es agradable ante los ojos de Yahweh, y por esa razón, bueno, a Shaulo se le fue dado ese aguijón en su carne para que él no fuera, bueno, no llegara a esa situación de ser orgulloso, es por toda esa revelación que Yahweh le había dado, ¿verdad? Entonces, bueno, Yahweh es perfecto y él nos ama, y todo lo que permite en nuestra vida, todo es para bien, todo es para nuestro crecimiento espiritual, todo es para elevar nuestro ruach, ¿sí? Y bueno, el mensaje, ¿verdad?, el mensaje profético del aguijón, el punto más importante no es que era, sino que enseñaba. O sea, eso es lo importante en todo, ¿verdad? Recordar que en todo hay un mensaje profético, un mensaje también espiritual, porque todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito positivo de parte de nuestro Elohim Yahweh, ¿sí? Entonces, bueno, el punto, ¿verdad?, más importante, como decía, no es
qué era, sino qué enseñaba. La respuesta divina fue: mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas palabras, ¿verdad? Yahweh se las dio a Saulo, a Pablo. Algo tan hermoso, ¿verdad? Le dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que todas nuestras debilidades que Yahweh nos da, su poder se perfecciona. Su poder se está perfeccionando en nosotros, ¿sí? Esto enseña que la fuerza espiritual nace de la dependencia en Yahweh. O sea, que todas las situaciones que estemos pasando en nuestra vida, todo, ¿sí? Nace la dependencia en Yahweh. O sea, que Yahweh quiere que dependamos de Él, ¿sí? No, que no dependamos del trabajo, no sé, de nuestras ganancias, de lo que pueda tener un ser humano, no, sino lo importante es saber y reconocer que solo dependemos de Yahweh, ¿sí? Es que es tan importante entender esto, porque todo tiene un propósito bueno de nuestro Elohim. Entonces, la fuerza espiritual nace de la dependencia en Yahweh. Las debilidades pueden convertirse en instrumentos de esplendor divino. ¿Sí? Eso es tan importante. Todas nuestras debilidades, todas las pruebas, las luchas que estemos pasando, pueden convertirse en un instrumento de esplendor, de gloria divina. Todo. Por eso es que todo debemos de reconocer que todo proviene del Creador, todo proviene de Él. Por eso es importante reconocer los 3 principios de la emuná, los 3 principios de la fe. Son tan importantes, ¿verdad? Siempre recordarlos. Los 3 principios de la emuná, de la fe. El primer principio es reconocer que todo proviene de Yahweh. Todo proviene de Yahweh. El segundo punto es: todo es para bien. Todo es para bien. Aún en el momento que estemos pasando esa situación, sea la que sea, que para nosotros consideramos que no es bueno, debemos de recordar siempre estos 3 principios de nuestra emuná, de nuestra fe. Todo es para bien. Aparentemente lo que esté pasando para nuestros ojos es algo malo, pero ante los ojos de nuestro Creador todo eso es para bien. En un futuro, todo eso que creemos que es malo va a traer bendición para nuestra vida. El tercer principio de nuestra emuná: hay un mensaje para mi vida. O sea que todo lo que nos pase, hay un gran mensaje para nuestra vida. Es importante recordar siempre esos 3 principios de la emuná para que nos fortalezcamos, como se le dijo a Saulo, para fortalecernos en nuestras debilidades. Sí, entonces es tan importante las palabras, reconocerlas que le dijo Yahweh a Saulo, a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Y en nuestra debilidad, ahí es donde, se perfecciona el poder de Yahweh. En nuestra debilidad. Entonces, bueno, todo es de bendición. Aún nuestras debilidades
no hablando debilidades de la carne, sino debilidades de las situaciones que nos pasen en la vida, los problemas, lo que muchos le nombran como pruebas, esas son nuestras debilidades, ¿sí? Entonces, bueno, esto enseña que la fuerza espiritual nace de la dependencia de Yahweh, que eso es tan importante siempre reconocer que dependemos de Yahweh, no de nadie más ni de nadie más, solo de Yahweh, ¿sí? También es importante, ¿verdad? Recordar las debilidades pueden convertirse en instrumento de esplendor divino. Por eso Shaulo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? Es tan hermosa estas palabras, esas tratemos de grabárnoslas para cuando estemos pasando nuestras debilidades, nuestras pruebas, recordar estas palabras que Shaulo dijo, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? O sea que cuando estemos pasando una prueba, una dificultad, que esa es la parte de nuestra debilidad, recordar que en nuestra debilidad, entonces somos fuertes con Yahweh. Sí, entonces, bueno, bendito es Yahweh porque Él nos da un aguijón a cada uno. Un principio espiritual profundo. El aguijón representa un principio espiritual. Yahweh no siempre quita las pruebas, pero da la gracia para atravesarlas. O sea, Yahweh no siempre nos quita las pruebas, pero nos da la fuerza para poder atravesarlas. O sea que Yahweh no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Todas las pruebas que Yahweh nos da es porque sabe que somos capaces de superar esa prueba, ese aguijón. Sí, así como Shaulo que se le fue dado ese aguijón, así también a nosotros, cada uno tiene un aguijón. Entonces, bueno, recordar, ¿verdad? Que Yahweh no siempre quita las pruebas, pero da la fuerza para atravesarlas. Siempre nos va a dar la fuerza para soportarlas. En la vida de muchos justos, vemos ejemplos, ¿verdad? Que en la vida de muchos justos, de acuerdo a la Tanaj, de acuerdo a la Biblia, ocurrieron o les sucedió lo mismo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Moshe. Moshe tenía un aguijón también. ¿Cuál era el aguijón para él? Pues Moshe no tenía la dificultad, ¿verdad?, para hablar. Moshe tenía la dificultad del habla. Ese era el aguijón de Moshe. Jacob, nuestro patriarca Jacob, también tenía un aguijón. Recordemos que Jacob, cuando lucha con el malaj, con el ángel, dice la Tanaj que quedó cojo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era su aguijón de nuestro patriarca Jacob. Y vemos también el caso de Yirmeyahu, Jeremías. Él también, pues, sufrió persecución constante. O sea, todos tuvieron un aguijón. Así que nosotros, si ellos que fueron justos, que tuvieron una relación muy íntima con el Creador, tuvieron un aguijón, imagínense nosotros que estamos en ese proceso, ¿verdad? Pues de elevar nuestro rúa, de purificarnos, de limpiarnos, tenemos que pasar por ese proceso. Y cada uno, si ahorita hiciéramos una encuesta, ¿verdad? Y preguntar a cada uno de los que están conectados en el estudio y preguntar, ¿verdad?, ¿cuál es su aguijón? Todos diríamos que sí, tenemos un aguijón.
que nos está en este momento, pues ahí nos está, que está ayudándonos espiritualmente para elevar nuestra neshama, nuestra alma, para elevar nuestro ruach. Entonces, todo eso es para nuestro bien. Por eso es importante siempre recordar esa frase tan hermosa, ¿verdad? Que nuestros sajín de la casa de Yahudá, ellos siempre recuerdan, Gansu Letová, todo es para bien, todo es para bien, todo es para bendición de nuestra vida. Todo lo que Yahweh permite que pasemos, todo el proceso, todo es de gran, gran bendición. Entonces, bueno, el aguijón, ¿verdad? También puede tomarse como el ticún, ya que, bueno, hemos estado estudiando sobre la importancia del ticún. Toda alma, toda neshama, todo ser humano tiene un ticún que debe de corregir. O sea, el ticún significa corrección, o sea, tiene algo que corregir en su vida. Todo ser humano tiene algo que corregir. Todos tenemos un ticún personal del alma. O sea, todo ser humano tiene un ticún personal del alma, ¿sí? Entonces, cada alma tiene correcciones o cada alma tiene que corregir algo. Tiene que corregir. Entonces, bueno, ya que todo esto, bueno, nos ayuda para elevar nuestra alma, elevar nuestra neshama. Bueno, por ejemplo, lo de Shaulo que estamos viendo, ¿verdad? Shaulo, pues el aguijón de Shaulo era para que él fuera humilde, ¿sí? Para que fuera humilde. Y bueno, mencionaba, ¿verdad? Las interpretaciones que han sacado sobre posiblemente cuál era el aguijón. En este caso, bueno, leímos dos citas, ¿verdad? Sobre lo que dicen que era el aguijón sobre la vista, sobre su vista, el aguijón de Shaul y la posible enfermedad de sus ojos. Muchos piensan, ¿verdad?, que su problema de Shaul inicia, o sea, que todo comienza con el encuentro, ¿sí?, con nuestro Adón Yahshua Hamashiach en el camino de Damasco. Recordemos, ¿verdad?, ese evento. Lo podemos ver en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 3 al 9. Vamos a leerlo. El libro de Hechos de los el hecho de los apóstoles, como se conoce. Ahí vemos el relato, ¿verdad? El relato cuando se le aparece nuestro Adón Yahshua Hamashiach a Shaulo. Hechos de los apóstoles 9, 3 al 9. Hechos capítulo 9, verso 3 al 9. Esa es la porción que vamos a leer. Dice el verso 3, perdón. Dice, cuando iba por el camino, acercándose a Damesec, de repente un destello de luz del cielo resplandeció por todo su alrededor. Cayéndose en tierra, oyó una voz que le decía, Shaulo, Shaulo, ¿por qué me persigues constantemente? Él preguntó, Adón, ¿quién eres tú? El Adón le dijo, yo soy Yahshua y tú me persigues, pero levántate y entra en la ciudad y te será dicho lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados, sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie.
Ellos ayudaron a Shaul a levantarse de la tierra, pero cuando abrió sus ojos no podía ver nada. Así que llevándole de la mano le trajeron a Adamesec. Por 3 días permaneció sin poder ver y no comió ni bebió. Ahí vemos, ¿verdad?, el relato de cuando nuestro Adón Yahshua Hamashiach se le aparece a Shaulo. Permítanme, voy a componer esto para que agarre bien, porque, bueno, ya está. Bueno, continuamos. Ahí en Hechos, ¿verdad? 9, 3 al 9, vemos que una luz del cielo lo rodeó, cayó a tierra y cuando abrió los ojos no veía. Shaul quedó ciego por 3 días y bueno, por eso sacan la conclusión, ¿verdad?, que posible consecuencia física. Algunos estudiosos, ¿verdad?, creen que la luz sobrenatural que vio pudo haber dañado permanentemente su vista. Después de eso, aparecen pistas en sus cartas, ¿verdad?, las citas que leímos de Gálatas, donde dice, ¿verdad?, que los Gálatas querían darle sus ojos. Esas porciones pues ya las consideramos. Gálatas 4:15, donde dice, ¿verdad?, si hubiera sido posible, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Esto sugiere que su problema era visible o evidente, ¿sí? Por eso sacan esa conclusión de que el aguijón del cual habla Shaulo en 2 de Corintios 12:7, el problema era de sus ojos, que no podía ver bien. Entonces, bueno, también vimos ahí en Gálatas, ¿verdad?, 6:11, donde dice, mira con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Muchos piensan que escribía grande porque no veía bien. O sea que ese era el aguijón. Y bueno, enfermedad cuando llegó a Galacia. Ahí en Gálatas capítulo 4, verso 13 dice, ¿sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio, la Besorá, al principio? Esto refuerza la idea de una condición física constante. O sea que sí tenía un problema, ¿verdad?, en su cuerpo. Y bueno, con todas las citas que ya consideramos, ¿verdad?, pues sí es muy, muy probable que el aguijón del cual habla Shaulo pues era la vista, el problema en la vista. Sí, entonces, bueno, los siervos de Yahweh no caminan en perfección humana, podemos ver también, ¿verdad?, porque cada uno pues tiene su aguijón. Como decía, vimos el ejemplo de Moshe, de Jeremías, por ejemplo, Eliyahu, el Nabí, el profeta, también ahí vemos, ¿verdad?, que sufrió también, él sufrió mucho, sufrió persecución. Todos los seguidores de todos los siervos de Yahweh, todos han sido perseguidos, todos han sufrido. No, o sea, para los justos no es un camino fácil, ¿sí? No es un camino fácil porque las pruebas, recordemos esto, es importante, las pruebas preparan a los escogidos, ¿sí? Las pruebas preparan a los escogidos. Entonces, el aguijón también representa procesos de refinamiento. Por eso, como título al tema le pusimos, ¿cuál es tu aguijón? Porque cada uno tiene un aguijón. Cada uno
Yahweh permite ese aguijón para prepararnos, ¿sí? Para prepararnos para pasar por procesos de refinamiento, o sea, para purificarnos, para estar realmente purificados. Entonces, bueno, ahí en Zacarías capítulo 13, verso 9, ahí podemos ver, ¿verdad? Vamos a ver esa cita importante en Zacarías capítulo 13, verso 9. Vamos a ver esa porción, Zacarías, el libro de Zacarías o Sejarya o Zacarías capítulo 13, verso 9. 13:9 dice, esa tercera parte yo traeré a través del fuego, lo refinaré como es refinada la plata, los probaré como se prueba el oro, ellos clamarán a mi nombre, yo diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, Yahweh es mi Elohim. Ahí vemos, ¿verdad? Que Yahweh dice que yo traeré a través del fuego, lo refinaré, como es refinada la plata, los probaré como se prueba el oro. El aguijón es para eso, para probarnos, ¿sí? Para pasar en ese refinamiento, tenemos que pasar por ese proceso de lo que es el aguijón, para que seamos refinados, para refinarnos, es para eso, es de bendición. ¿Los últimos tiempos implican pruebas? No, y aparte lo que viene a Hayot, lo que viene ahí va a ser la prueba final, donde realmente ahí tenemos que demostrar si realmente somos o no somos. No va a ser fácil, pero tampoco imposible pasar la prueba, porque después de esa prueba vendrán cosas hermosas y maravillosas. Por eso los últimos tiempos implican pruebas, persecución, purificación espiritual. Tenemos que pasar por ese proceso. Si queremos ser aprobados, tenemos que pasar por pruebas, por persecución, por purificación espiritual. Y es importante evitar el orgullo espiritual. Nadie es más que otro. Todos somos iguales ante la presencia de Yahweh, porque lamentablemente a veces entra el orgullo espiritual y eso pues no es agradable ante los ojos de Yahweh. Y por eso Él nos permite pasar por procesos para cuando nos sentimos presionados, ¿verdad? Como se presiona la oliva para extraer el aceite. Así también nosotros somos presionados en situaciones que nos suceden en nuestra vida cotidiana, pues para que Yahweh quite el orgullo en nuestra vida, porque el orgullo no es agradable ante los ojos de Yahweh. Entonces, bueno, evitar el orgullo espiritual. Cuando una persona recibe revelación espiritual, existe el peligro de orgullo. Por eso tenemos que ser humildes. Shaul dice que el aguijón fue dado para que no se enaltezca, ¿sí? Por eso nadie tiene que enaltecerse. Todos tenemos que ser humildes, todos somos iguales ante la presencia de Yahweh. Esto enseña algo muy importante. Las revelaciones deben de ir acompañadas de humildad. La humildad sobre todo debemos de actuar o
vivir en humildad, todos ser humildes, ¿sí? Es tan importante. Entonces, bueno, desde una perspectiva de corrección del alma, el aguijón puede verse como un ticún, ¿sí? Cada alma tiene áreas que debe corregir. Yahweh permite desafíos para equilibrar el alma. En el caso de Shaul, recibió grandes revelaciones. Por eso también recibió una gran corrección, o sea que era el aguijón, ¿verdad? Un mensaje muy profundo, ¿verdad? El aguijón muestra un principio espiritual universal. Yahweh usa nuestras debilidades para manifestar su poder. Por eso Shaulo dijo, me gloriaré en mis debilidades. La debilidad no siempre es un obstáculo. Muchas veces es la herramienta que el cielo usa. Así que bueno, el aguijón de Shaulo puede haber sido, como decíamos, una enfermedad en los ojos, persecución constante, ataques espirituales o una combinación de varias cosas. Yo creo que era todo, pero principalmente el aguijón del cual habla era el problema de sus ojos. Pero también no quitamos, ¿verdad? Que tenía, bueno, que todo conllevaba lo mismo porque pues también él sufría persecuciones constantes, ¿sí? O sea, era una combinación de varias cosas. Y así también nosotros, no nada más es una prueba, tenemos varias, ¿sí? Apenas quizá vamos pasando una y surge otra, pero todo es de bendición, todo es para bien, todo es para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, es importante recordar todo esto cuando estemos pasando por ese proceso. Recordemos a estos personajes, a los que hemos considerado, y no nada más ellos, tenemos a muchos más, ¿verdad? En la Tanakh vemos muchos ejemplos, los cuales Yahweh permitió que quedasen ahí escritos. ¿Para qué? Para nuestro ejemplo. Porque, bueno, por ejemplo, veíamos, ¿verdad? De Jacob. Jacob, pues su aguijón era cuando peleó con el Malaj. Y bueno, a partir de ahí, pues él quedó cojo, ¿verdad? De su pierna. Y ese era su aguijón de él. Entonces, cada uno, vemos que cada uno de nuestros patriarcas, pues tuvieron un aguijón, no nada más Shaulo, sino que vemos muchos personajes en la Tanakh, pues que pasaron por ese proceso y también pues nosotros igual estamos en ese proceso y tenemos que pasar esa prueba. Entonces, bueno, como reflexión, ¿verdad? Cada creyente, cada creyente puede tener su propio aguijón. La experiencia de Shaulo también refleja una realidad espiritual para los creyentes. O sea, para nosotros que somos los creyentes. Cada persona puede tener algo que la humilla, la mantiene dependiendo de Elohim, la obliga a confiar en él. Ese puede ser su aguijón personal. Por eso les decía, cada uno haga reflexión y considere cuál es su aguijón, porque por ejemplo, ejemplos comunes puede ser como punto número 1, luchas económicas. Ese sería un aguijón, las luchas económicas. Algunas personas siempre enfrentan dificultades financieras. Ese podría ser su aguijón, que está ahí, ¿verdad? Esto puede desarrollar humildad, fe
y dependencia de Yahweh. O sea que cuando una persona está pasando por ese proceso, ¿verdad?, de luchas económicas, ¿sí? Eso es de gran bendición, no debemos de renegar, sino todo lo contrario. Agradecer a Yahweh porque ese aguijón de las luchas económicas nos ayudan para que seamos humildes, para que nuestra emuná, nuestra fe, aumente, y lo más importante, depender de Yahweh. Eso es lo más importante, reconocer que dependemos de Yahweh, no del hombre, no del dinero, no del trabajo, sino solamente de Yahweh. Para eso es el aguijón de las luchas económicas. El segundo aguijón, sí, que posiblemente alguien esté pasando por ese proceso, enfermedades o debilidades físicas. Si alguien está pasando por la situación de enfermedad, ese es su aguijón, el aguijón de la enfermedad. Algunos grandes hombres de la fe tuvieron enfermedades. Estas pruebas muchas veces producen, primeramente, compasión, profundidad espiritual, sensibilidad hacia otros. O sea que cuando una persona pasa por ese proceso de enfermedad, puede producir en ella la compasión, profundidad espiritual y sensibilidad hacia otros. ¿Por qué? Porque como ya ha pasado por ese proceso de enfermedad, ya puede entender a otra persona que está pasando por ese proceso. Y realmente es así. Todos los que ya hemos experimentado una enfermedad grave, ¿sí?, que era un aguijón que ahí estaba, podemos sentir sensibilidad hacia otros cuando sabemos que están pasando por ese proceso, ¿sí? Y como punto número 3, oposición constante. Muchos siervos de Yahweh enfrentan críticas, rechazo, persecución. Esto también fue el caso de Yirmeyahu, de Jeremías y de Elías, y también de otros más, ¿verdad? No nada más de ellos dos. El propósito del aguijón, el aguijón cumple varias funciones espirituales. Destruir el orgullo espiritual. Cuando una persona recibe revelación espiritual, puede caer en soberbia. Por eso tener mucho cuidado, porque muchos, ¿verdad?, que reciben revelación o que se les dan dones espirituales, lamentablemente muchos pueden caer en soberbia, en orgullo, y eso pues debemos de trabajar en ello, porque eso no es agradable ante los ojos de Yahweh. Y el aguijón evita principalmente eso, ¿verdad?, el orgullo. Mantener dependencia de Yahweh cuando todo va bien. Muchas personas se vuelven autosuficientes. El aguijón nos recuerda que necesitamos al Creador. Sí, porque lamentablemente hay seres humanos que cuando todo va muy bien, se olvidan del Creador. Sienten que no lo necesitan en su vida, que son autosuficientes. Y ahí es donde Yahweh manda el aguijón. ¿Para qué? Para que seamos humildes y reconozcamos que solo dependemos de Él, que todo gira alrededor suyo. Y Yahweh nos puede dar, pero Él también nos los puede quitar, como pasó con Job, ¿verdad? Por eso Job fue humilde y él dijo: Elohim da y Elohim quita.
reconoció que Él es el soberano, que Él es el dueño del oro y la plata. Entonces lo más importante, la humildad, la humildad. Entonces, bueno, ya casi vamos terminando. El gran secreto del aguijón, Shaul pidió 3 veces que se lo quitara, pero la respuesta divina fue: mi Jesé es suficiente, mi gracia es suficiente. O sea que el aguijón ahí va a estar, pero mientras la gracia, la Jesé de Yahweh estuviera ahí, era suficiente, porque Shaul podría soportar el aguijón mientras Yahweh estuviese ahí con él, ¿verdad? Esto significa que a veces Elohim no quita la prueba, pero da la fuerza para soportarla. Y eso es lo importante. Muchas veces Yahweh no quita la prueba, pero da la fuerza para soportarla. En términos espirituales, la debilidad se convierte en el lugar donde se manifiesta el poder de Elohim. Entonces, bueno, es hermoso, ¿verdad? Es precioso todo lo que nuestro Elohim Yahweh permite en nuestra vida, porque todo lo que nos pasa, todo es Gansu Letová, todo es para bien, todo es para bien. Entonces, bueno, como conclusión, ¿verdad? El aguijón de Shaulo nos enseña que las debilidades no significan fracaso espiritual. Muchas veces son herramientas divinas, muchas veces son, como dije, muchas veces son herramientas divinas. Cada creyente puede tener su propio aguijón. Y bueno, cada uno que haga reflexión y medite y saque su propia conclusión. ¿Cuál es su aguijón? Y bueno, Yahweh quizá no lo quiera quitar, pero Él nos va a dar la fortaleza, ¿verdad? Como le dijo a Shaul, mi gracia es suficiente, mi Jesé es suficiente. O sea que Yahweh no quiso quitarle el aguijón a Shaulo, aunque él pidió 3 veces que se lo quitara. O sea, no era la voluntad de Yahweh. ¿Para qué? Para que Shaul permaneciera siendo humilde. Entonces, bueno, cada uno sabe, ¿verdad? Cada uno sabe cuál es su aguijón. Entonces, bueno, el propósito final es mantener el corazón humilde y depender de Yahweh. Esa es la conclusión del tema. Permanecer o mantenerse con el corazón humilde y depender de Yahweh. Todo depende de Yahweh. Siempre, siempre recordar eso y ser humildes. Nadie es más que otro porque todos somos iguales ante los ojos de Yahweh. Y permanecer con ese corazón humilde y recordar siempre que dependemos de Yahweh. Y los 3 principios de la Emunah, nunca los olvidemos. Cuando estemos pasando cualquier situación, todo depende de Yahweh, todo es para bien. Y el tercero, que todo proviene de Yahweh, o sea, en todo hay un gran mensaje, ¿sí? Bueno, espero y haya sido de gran bendición este estudio. Primeramente, pues para mí ha sido de gran bendición, ya que todo lo que se estudia, ¿verdad? Primeramente es para uno, para que nuestra Neshama se alimente de la palabra de nuestro Elohim Yahweh. Y bueno, solamente compartimos lo que vamos estudiando para que sea de bendición para otras almas. Vamos a terminar la bendición que se dice después del estudio de la Torah. Heinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet behayei olam ata betoh heinu baru ata Yahweh noten haTorah.
Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torá de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Beshem Gadol Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Damos toda rabá Yahweh, agradecemos a Yahweh porque Él nos ha permitido este alimento espiritual. Que Él sea el que nos siga bendiciendo, así como bendijo a Abraham, Isaac, Jacob y a nuestro Melech Dawi, así Él siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Y bueno, sigamos adelante teniendo esa relación con nuestro Elohim Yahweh. Que Yahweh les bendiga y bueno, shalom, 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 bendiciones, bendiciones.